Bien, qué bueno, me da gusto. ¿Le da gusto a usted también ver a sus hermanos hoy? ¿Le da gusto que nos podamos reunir hoy y vernos una semana más, a ver que el Señor nos permite venir a su casa y convivir, ¿verdad? Dice la palabra que es bueno que como hermanos convivamos y habitemos juntos en unidad. Entonces, pues vamos a tomar ahora este tiempo de enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Y como vio, el tema del día de hoy tiene por título Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Ya con el título usted se puede estar imaginando de qué va a tratar, ¿verdad? Ya ahí va una idea ya con el puro título. Lo voy a invitar a que vayamos a nuestro versículo base, que va a ser Colosenses 3, y vamos a comenzar desde el versículo 1. Colosenses 3, versículo 1 al 4, vamos a leer. Amén. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y podemos iniciar con una pregunta que puede decir: ¿a qué se refiere cuando dice buscad las cosas de arriba? ¿Verdad? O también podemos preguntarnos, ¿qué significa poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Bueno, en este tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a estudiar la palabra y ella misma nos va a decir qué significa cada una, qué respuesta tiene para cada una de estas respuestas, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer un análisis sobre la condición de la iglesia de los Colosenses, que es la carta que vamos a estar leyendo, y cómo Dios tuvo el cuidado de ellos en medio de una situación de peligro, que eran unas falsas doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia, y por qué Dios les dio este consejo que acabamos de leer en la carta enviada por el apóstol Pablo. Los voy a invitar a que nuevamente cerremos nuestros ojos para poner nuestras vidas, nuestros corazones en las manos del Señor, para que Él nos hable a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Padre, juntos, reunidos, Padre, para estudiar tu palabra, Señor, para aprender de ella, y que tú seas, Señor, el único que nos hable, el único que traiga ese mensaje a nuestros corazones, Padre. Yo te pido que tú hables específicamente, Señor, a cada uno de mis hermanos que están hoy aquí y a los que verán después este mensaje, Señor. Yo te pido que tú obres en sus vidas, obra en la vida de tu iglesia, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre. Queremos saber de ti, queremos conocerte cada día más, Padre. En tus manos ponemos nuestras vidas y nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, mis hermanos, les voy a leer ahora el mismo versículo los mismos versículos que acabamos de leer, pero en una versión diferente, que es la traducción al lenguaje actual. Escúcheme por favor lo que dice el versículo 1 y 2: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Dice: por eso dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Dice: piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Dice: pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Aquí podemos rescatar dos frases, mis hermanos, que una es: buscad las cosas de arriba. Esto lo podemos entender como dice aquí: dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Y en la versión Reina Valera, como leímos al inicio, dice: poned la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Y en esta versión nos dice:
piensen en las cosas del cielo. Ok, ya como que por ahí comenzamos a ver de qué se va a tratar esos versículos, de qué nos van a hablar. Pero para entender mejor el contexto de estos versículos y cualquier otro versículo que usted en algún momento estudie, mis hermanos, lo que debemos de hacer es analizar y leer lo que aparece antes de esa parte que nosotros estamos estudiando, para así entender el contexto general que llevó a la persona que escribió esa carta o esa parte de la Biblia, y qué es lo que él quiso transmitirnos, y de esta manera tendremos ese panorama general de la cual era la situación en ese momento. Entonces vamos a ver qué dice antes y después de estos versículos para entender mejor cada palabra de esta escritura. Entonces, si vemos un poco antes de los versículos que ustedes acaban de leer en el capítulo 3, si se van un poquito para atrás, ahí en el capítulo 2, se les advierte a los hermanos de la iglesia de los colosenses sobre tener cuidado con esos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y que trataban de confundir a los primeros cristianos, que en su mayoría eran gentiles, es decir, que no eran judíos, y que anteriormente ellos practicaban la adoración a los dioses griegos o romanos. Esto era muy común entre los gentiles, y algunos de estos falsos maestros que se habían infiltrado eran judíos convertidos al cristianismo aparentemente, pero que al mismo tiempo que creían en Jesús también seguían creyendo en la importancia de continuar con sus tradiciones judías para alcanzar la salvación. Bueno, estos falsos maestros infiltrados metieron sus enseñanzas en la iglesia y les animaban para que también ellos practicaban esas tradiciones judías, como dice ahí, la circuncisión, una de ellas. Por ejemplo, también les decían que ellos tenían que guardar las mismas fiestas que el pueblo judío guardaba, y todo esto era pues solamente más que quitarle el verdadero valor total que debe de ocupar solo la fe en el Señor Jesucristo y en la obra que el Padre hizo a través de Él para reconciliarnos con el mismo Padre. Otra falsa filosofía, mis hermanos, que se había infiltrado en la iglesia primitiva de Colosas era la que se conoce como el ascetismo. No sé si alguien había escuchado esa palabra, el ascetismo. Esto tiene un origen griego, cuya traducción literal significa ejercicio o entrenamiento. Fíjese, en la antigüedad se hablaba de este término ascetismo, que en griego se pronuncia medio raro, askesis. Ellos se referían con ese término para referirse al entrenamiento de los ejercicios atléticos y militares. En aquel tiempo esas dos áreas eran lo que todo hombre y algunas mujeres también deseaban: ser los campeones de los juegos o ser el mejor, el más fuerte militar, ¿verdad? Y bueno, en su uso original de esta palabra no se refería a abnegación, sino al entrenamiento físico requerido para las pruebas atléticas o el entrenamiento militar de los soldados. Esto era, como les decía, con el fin de que esos deportistas y soldados adquirieran más virtudes que los demás. Y posteriormente, bueno, ese término se extendió y llegó hasta el ámbito religioso, empleado para ahora alcanzar la redención y una espiritualidad superior. Pero ¿qué hacían? Ellos privaban al cuerpo de los deleites carnales, como por ejemplo la sexualidad y todo lo que provocara una satisfacción en el cuerpo. También ellos generaban un rechazo a lo que involucraba una vida basada en el materialismo, es decir, que no aprobaban, estaba mal que alguien pudiera tener riqueza. Pero el apóstol Pablo advierte a la iglesia de los colosenses. Los voy a invitar a que vayamos allá al capítulo 2, en el versículo 4. Les dice así, yo voy a leer una versión de traducción al lenguaje actual, pero acompáñeme ahí en la versión que usted trae. El capítulo 2, versículo 4 dice: les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas. Porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. En el versículo 8 dice: tengan cuidado
No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Dice, esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Versículo 11 dice, los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios les hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo, ¿verdad? Y continúa advirtiéndoles en el versículo 16, les vuelve a decir, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beban, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Dice, lo real y verdadero es Cristo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerza. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo al plan de Dios. El versículo 20 dice, ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo, pero lo cierto es que no ayuda a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Y bueno, ahí en todo ese capítulo 2, mis hermanos, Pablo se enfocó en decirles, tengan cuidado con esa gente que está desviada del evangelio, con esos judíos que aparentan creer en Jesús, pero no han dejado atrás su religiosidad, que siguen aferrados a creer que solamente a través de sus obras es que pueden tener la salvación. Y también les dice, tengan cuidado de esas culturas de donde ustedes vienen, de las culturas griegas que les dicen, no debes de tocar eso porque es material, no comas eso tampoco, ¿verdad? Porque es deleite para el cuerpo. Con este panorama en el que se encontraba la iglesia de los colosenses, podemos ver cómo también desde los primeros años en que surgió el cristianismo, siempre hubo personas que intentaban distorsionar el verdadero evangelio, como también lo vemos en el día de hoy, ¿verdad? Ahora por el internet, pues ya no es necesario ir a la iglesia, ¿verdad? Ahí ya vemos de lo que se trata, de la doctrina que tienen en cada iglesia. Usted le da clic a una predicación y ya sabe el mensaje de lo que hablan en cada iglesia. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? No todo, como aparentemente aquí esas personas querían, aparentemente dice hablarles bonito, quererles ayudar a los colosenses, no todo lo que aparentemente sea bueno en verdad lo es, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado porque nosotros también estamos expuestos al día de hoy a lo mismo que los colosenses. Esa gente en aquel tiempo y como hoy, que le añade al mensaje del evangelio sus propias ideas, esas ideas humanas que imponen requisitos o las famosas mandas, ¿verdad? Que deben de cumplir para poder agradar a Dios. De hecho, el libro, mis hermanos, más atacado en toda la historia, ¿ustedes cuál creen que sea? La Biblia, ¿verdad? Es el libro más atacado y más odiado porque el enemigo sabe el poder que tiene la palabra de Dios para transformar al hombre. Entonces, inclusive hay países, mis hermanos, donde tener una Biblia es un delito. Y si usted
llega a tener una y lo encuentran, pues va a la cárcel y a veces hasta puede ser una condena de muerte por ir en contra de la ley de ese país. Hay países donde no hay una libertad religiosa, sino que ellos pues a sus posibilidades hacen lo que pueden, se reúnen en silencio, en voz baja, no hacen ruido como nosotros lo hacemos aquí, que gritamos y que nos gozamos. Ellos están callados, en silencio, porque no pueden ser escuchados por sus vecinos o por la gente que pasa por la calle, porque los pueden se me fue la palabra, ayúdeme, delatar, amén. Exactamente, los pueden delatar y pues les digo, eso viene a ser condena de muerte. Países que usted seguramente también ya ha escuchado donde pasa eso. Pero lo que vemos en la iglesia de los colosenses es que estaban viviendo esa batalla contra las filosofías de esos falsos maestros que luchaban por hacer que esos primeros cristianos tropezaran, que se convirtieran nuevamente a esas doctrinas griegas de las que venían y romanas. Y los judíos de igual manera, ¿verdad? Insistiéndoles en que hagan esto, circuncídense, guarden el día de reposo y todo lo que ellos hacían. Y podemos imaginarnos en qué complicación se encontraban los miembros de esa iglesia al estar tan presionados por esas personas que los oprimían, y seguramente pues les insistían mucho para convencerlos. Sin embargo, ahí en la carta a los Gálatas nos habla de una persona, de Epafras, ¿sí, verdad? Epafras, que era el pastor, o si no era el pastor, fue uno de los fundadores de esa iglesia. ¿Qué hizo Epafras? Al ver la condición en la que estaba luchando esta iglesia, pues él él se hizo llegar hasta Pablo para informarle esa situación. Y como el evangelio estaba siendo tan atacado por esos maestros, pues Pablo, al escuchar de esto que pasaban los hermanos, no le importó. Fíjese que en ese momento él estaba en la cárcel. Pablo estaba pasando por una prueba, estaba siendo encarcelado injustamente por hablar del evangelio. Llega a sus oídos ese mensaje de Epafras, donde le dice: es que ayúdanos porque la presión está fuerte ahí en la iglesia. Hay muchos líderes que se infiltraron y nos están teniendo mucha fuerza entre la gente que antes profesaba sus creencias griegas, los están volviendo a llamar. Entonces Pablo, motivado por esa necesidad, pues toma la decisión de escribirles esa carta a los colosenses. Y fíjese, a pesar de que él nunca había visto a nadie en esa iglesia, imagínese como si hoy nos dicen de una iglesia a la que nunca hemos ido y dice: pues hermano, ayúdenos con sus oraciones, interceda por nosotros. Usted nunca ha visto a nadie, pero le hablan, le dicen: miren, es gente que ha decidido dejar atrás el pecado, se ha convertido, han dado frutos de arrepentimiento. Asimismo fue lo que le pasó a Pablo. Él no conocía a nadie de ahí, nunca los había visto, pero por el llamado del apostolado que tenía de parte de Dios, él tenía esa libertad y tenía la autoridad también de parte de Dios para escribirles. Y asimismo les escribió también a otra iglesia cercana a ellos, que es la de la Odisea. Un poco de cuál era la situación social de esas iglesias. Estaban cerca, como a 18 kilómetros aproximadamente. Las dos se dedicaban, y eran ciudades fuertemente dedicadas al comercio, tenían una economía pues fuerte. Y el nombre de la ciudad de Colosas se refiere al término colosal. Entonces imagínese usted cómo eran pues las construcciones de aquella ciudad al llamarle colosal, ¿verdad? Entonces la principal actividad de ellos era los productos textiles, y se caracterizaban porque fabricaban una lana que solo ellos hacían, que era de color rojo, y la cual era muy famosa en aquel tiempo. Entonces esa ciudad de Colosas
estaba poblada principalmente por judíos, griegos y romanos, pero tenían una particularidad de ellos, tenían una amplia aceptación de diversas creencias, es decir que si llegaba alguien a predicar de una cosa, pues nadie se molestaba, o sea, ellos decían, no, pues adelante. Antes les gustaba, era la cultura de los griegos de querer conocer más, de querer acerca de interesarse por el conocimiento, pero tenían un mal que se llama el sincretismo. ¿Han escuchado el término sincretismo? El sincretismo significa unir todo, agarrar poco de varias, hablando de las religiones, significa agarrar un poco de esta, agarrar un poco de la otra, ir agarrando y llevarlo todo a una sola religión. Eso significa sincretismo, significa unir, significa compartir. Entonces, pues claramente eso estaba muy equivocado, pero en esa ciudad era muy normal. Es decir que, por ejemplo, como si hoy dijeran, no, pues yo soy cristiano, pero también soy hinduista, ¿verdad? O soy budista, pero también soy testigo de Jehová o cosas así. Entonces era muy normal el sincretismo en aquella época. Fíjense el peligro en el que estaban. Y esta carta fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y también se cree que fue escrita al mismo tiempo que la otra carta que aparece en nuestra Biblia, dedicada a Filemón, quien era un amigo de Pablo y un líder en la iglesia de Colosas. Además de que, según se lee en su carta, él abrió su puerta, fíjese, abrió la puerta de su casa para que ahí se reuniera un grupo de cristianos de esa misma ciudad. Por lo tanto, pues no se sabe, puede ser que la iglesia de Colosas fuera la que se reuniera ahí en la casa de Filemón, o puede ser que a lo mejor era otro grupo de cristianos que se reunían ahí con Filemón. Pablo fue dirigido para enseñar por medio de esta carta a ese grupo de creyentes en Cristo, y podemos ver el amor que sentía por ellos aún sin haberlos conocido, como comentamos, sin haberlos visto en persona. Los voy a invitar a que vayamos al capítulo 1:1, Colosenses 1:1. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos ver que era una iglesia que creía fielmente en la salvación por medio de la fe en Jesucristo, y como fruto de su fe tenían buenos actos, buenas prácticas en cuanto al trato entre ellos mismos, y cuando algún siervo también los visitaba, también lo hacían, demostraban ese amor para con él, como lo vemos ahí también en el versículo 4, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, como lo habéis aprendido de Epafras, quien es nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces podemos ver cómo estos cristianos habían entendido que la fe en Jesús implicaba tener amor y respeto para los demás hermanos, porque así lo habían indicado, así lo había indicado el mismo Señor Jesucristo a través de sus enseñanzas. Y esto lo podemos ver ahí en Juan 13:34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Entonces, quiere decir que Epafras, pues sí les enseñó bien a estos hermanos en Colosas acerca de la importancia del amor como hermanos, con el que Dios nos amó también a nosotros. Es por eso que Pablo pues se sentía contento y gozoso, como dice ahí en los primeros versículos, al ver que estas personas de la ciudad
habían escuchado y creído el mensaje de Jesús y que ahora eran parte de la iglesia de Cristo. Ellos llevaban a cabo este mandamiento emanado de la misma boca del Señor Jesús, como lo acabamos de leer. Pero además de ese gozo, Pablo sentía cómo se trataban en amor entre estos cristianos. Aparte de cómo él veía que se trataban en amor, él también deseaba algo más que es muy importante. Deseaba que ellos tuvieran un crecimiento espiritual para llegar a la madurez como cristianos. Y esto lo vamos a ver ahí en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde aquel día que oímos, es decir, cuando Epafras nos contó, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Es algo muy importante porque sin un crecimiento espiritual, pues somos presas más fáciles de caer ante estos falsos maestros. Y a partir del versículo 11 al 14, Pablo expone, les dice cómo el favor de Dios obra para con el hombre al fortalecernos con la potencia de su gloria para soportar con paciencia y alegría las pruebas que lleguen a nuestra vida. Además de que debemos dar gracias y estar gozosos por habernos librado de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado, ¿verdad? Quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Resumiendo, eso es lo que dice en el versículo 11 al 14. Dice que debemos estar gozosos, mis hermanos, y dando gracias, porque el Señor nos rescató de las tinieblas. Siguiendo en el versículo 15 al 23, aparece una enseñanza que pudiéramos decir que es una enseñanza magistral acerca de la deidad de Cristo, y encontramos varios puntos muy importantes que cada uno de ellos son muy importantes y pudiéramos extendernos en cada uno, pero vamos a resumirlo. Dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible, del Dios que no podemos ver. Dice también, Cristo existe desde antes de la creación del mundo. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas y por medio de Él se mantienen en orden. Cristo gobierna su iglesia, Él es la cabeza y la iglesia, nosotros somos su cuerpo. En Cristo se encuentra todo el poder divino. Dice, por medio de Cristo, Dios hizo reconciliar con Él todo lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. Esto por medio de su muerte. Les dice a los colosenses, antes ustedes, colosenses, estaban lejos de Dios y eran enemigos, pues pensaban y hacían lo que era malo. Ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de Cristo, quien se hizo hombre. Y por medio de su muerte ustedes pueden presentarse ante Dios sin pecado y libres de culpa. Y esto mismo también nos dice a nosotros. Antes estábamos alejados de Dios y éramos enemigos de Dios. Pensábamos que hacíamos lo bueno, pero hacíamos lo malo. Y dice también otro punto, pero esto solo será posible si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete su mensaje de salvación por medio de su evangelio, ¿verdad? Entonces, todo esto, mis hermanos, son puntos muy importantes que Pablo quiso mencionarles a estos hermanos, que muchos de ellos quizás comenzaban en ese caminar cristiano. Pablo quiso dejarles muy en claro estos fundamentos de la deidad de Cristo. Posteriormente, de los versículos 24 al 29, Pablo les externa cómo se gozaba en padecer a causa de cumplir los mandamientos de Dios, de predicar su mensaje de salvación en diferentes lugares. Y también les dice, nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría también aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo.
Pablo les está externando cómo es su servicio. Les dice, nosotros lo que hacemos es anunciar a Cristo, no hacemos otra cosa. Dice, y también aconsejamos con esa sabiduría que Dios nos da y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos con Cristo. Dice, para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Y en el capítulo 2, como ya vimos anteriormente, pues lo que esta iglesia estaba pasando, ¿verdad? Por culpa de esas falsas doctrinas. Entonces, después de presentarles toda esta enseñanza con los puntos fundamentales de la deidad de Cristo y la salvación por medio del perdón de nuestros pecados, que es solo por la muerte y la resurrección de Jesús, como vimos en el capítulo 1, ahora en el capítulo 2 comienza a mostrarles los riesgos y los peligros en los que se encontraban por las falsas doctrinas infiltradas, como lo vimos ya anteriormente entre los judíos y el ascetismo. Pero llegando al capítulo 3, les da este consejo que fue con el que comenzamos, para superar con la ayuda de Dios esa situación de peligro en cuanto a la integridad de su fe. Y les dice, podemos leerlo nuevamente, el versículo 1 del capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Algo muy importante, mis hermanos, que debemos de tomar en cuenta es que estos versículos que acabamos de leer se pueden prestar también para enseñar sobre cómo no debemos esforzarnos en esta vida. Si usted lee como lo comenzamos ahí en el versículo 1, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Poned la mira en las cosas de arriba, dice, y no en las de la tierra. Que alguien pudiera entender, ¿verdad? Pudiera decir, entonces pues no debemos de superarnos, porque pues no debo de ver aquí lo que hay en la tierra. O sea, pues nada más debo de ver o de poner mi mirada en lo que está en el cielo. Les estoy diciendo el riesgo que puede suceder. Ahorita vamos a ver lo que verdaderamente significa a la luz de la palabra, ¿verdad? Entonces alguien pudiera decir, pues, ¿para qué trabajamos por las cosas que necesitamos aquí en la tierra? Porque pues solo debemos de pensar en la vida que tendremos en el cielo, y la vida pues de aquí abajo debemos de vivirla pues lo más austero posible. Y pues en este tema pues involucra los estudios, ¿para qué estudiamos? Si usted quiere dejar un patrimonio a su familia, pues ¿para qué lo hace? Si no, pues se va a quedar aquí. Necesidades básicas de alimento, de vestido, pues ¿para qué nos esforzamos? Yo le voy a pedir que haga memoria un poquito. No sé si se acuerdan lo que pasó en el año 2000. ¿Sí se acuerdan toda la locura que había sucedido? Primero comenzó por las computadoras, ¿verdad? Que ya las computadoras no van a funcionar y que va a ser un caos y que todo se va a venir abajo, los bancos, todo se va a volver loco porque va a haber un caos, ¿verdad? No sé cuántos se acuerdan. Y eso llegó hasta las iglesias, porque muchas doctrinas decían, ya va a venir el Señor, ya es la venida del Señor, pues ya todos prepárense. Y muchos decían, pues ya vendan sus casas, ya desháganse de todo, ya no van a servir para nada, pues si ya va a venir el Señor, ya desháganse de todo. ¿Y qué pasó el primer día del año, de ese año? Pues nada, ¿verdad? Todo seguía normal, todo estaba normal, y inclusive había por ahí también una profecía de esas que de ese famoso bueno, no sé si llamarlo profeta, pero no creo que no es profeta, ¿verdad? Que tiene un nombre medio raro,
que no, también ese día ya está profetizado que fulanito dijo que ese día se va a acabar el mundo. Entonces muchas cosas se juntaron en esa época. Y pues como vemos, hoy es 2025 y el Señor pues nos sigue dando la oportunidad y le sigue dando la oportunidad a más gente de que se arrepienta, ¿verdad? Pero lo que comentemos también un ejemplo, no sé si recuerdan lo que comentamos en una enseñanza pasada, cuando yo les comentaba de ese hombre que se dedicaba mucho tiempo, dedicaba de su día para predicar en las calles y pues desafortunadamente su familia pagaba las consecuencias, ¿verdad? Se puede malinterpretar porque el hermano pudiera decir, es que aquí dice que yo busque las cosas de arriba, entonces pues yo no voy a trabajar, yo estoy buscando allá mi corona, entonces pues yo no me obligas a trabajar porque yo estoy buscando eso, ¿verdad? Es donde les digo que debemos de tener mucho cuidado y por eso debemos de analizar bien todo el contexto, no solamente quedarnos con la frase. Entonces, estos versículos sacados de ese contexto es el peligro que nos puede llegar a suceder. Fíjense, un ejemplo de cómo no tiene que ver tanto con eso de que pues no te enriquezcas o no busques más de lo que ya tienes o no te superes, en pocas palabras. Fíjense, como les comentaba, el mismo Pablo escribió una carta a una persona que se llamaba Filemón y ahí está la carta en la Biblia. Filemón era una persona de riqueza, Dios le había dado riqueza. Quizás él también era una persona que apoyaba mucho a la iglesia de Colosas, pero quizás él tenía varias propiedades. Dice la Biblia que él tenía esclavos y quizás él tenía varias propiedades y una de esas propiedades, fíjese, gracias a que él tenía esa propiedad, la puso para que la iglesia se pudiera reunir en esa casa. Él abrió sus puertas y dijo, aquí está, yo pongo aquí al servicio este lugar para que ustedes puedan venir a reunirse. Entonces, imagínense si Pablo le hubiera dicho, no, es que vende tu casa, ahí donde estás, haces la reunión, porque está mal, o sea, no debes de tener tanto, Filemón, deshazte de ello. Entonces, se fijan cómo algo distorsionado pudiera pues provocar una mala enseñanza. Pero más bien ahora sí vamos a ver, el mensaje de Pablo era, amados, fíjense, Dios les dio una vida y los resucitó juntamente con Cristo. Dice, por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Les dice, piensen en las cosas del cielo donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Y aquí es necesario detenernos para analizar varios términos que se encuentran en este consejo. Él les dice, resucitado, que habéis resucitado con Cristo. Es decir, que este consejo es para los que han resucitado juntamente con Cristo. Pero pudiera alguien preguntarse, ¿pero cómo es resucitar juntamente con Cristo? Cristo resucitó, ya lo sabemos, pero ¿cómo es resucitar juntamente con Cristo? Eso solo es posible mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Cuando nosotros creemos eso, creemos en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, nosotros estamos siendo resucitados con Cristo. Y en este punto es muy importante para nosotros que creemos en Cristo, mis hermanos, porque nuestra fe depende de creer que Jesucristo en verdad fue resucitado al tercer día, que Dios lo resucitó para dar a los hombres esa oportunidad de perdón y salvación. Pero hay personas que no creen eso, creen que no fue posible y piensan que el cuerpo de Cristo fue sacado por los discípulos y lo escondieron para después ellos inventar estas historias, ¿verdad? Hay una fuente muy importante en 1 Corintios 15, donde habla el apóstol Pablo también a los corintios acerca de esto. Son varios versículos, se los voy a leer. Mire, dice, pero si predica
si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos que entre vosotros no hay resurrección de muertos, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos, somos unos mentirosos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, como dice, no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Dice, porque si los muertos no resucitan, pues Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Dice, aún estamos en nuestros pecados, entonces también los que murieron creyendo en Cristo, pues dice, ellos perecieron sin esta vida. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que en verdad no hubiera resucitado, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿verdad? Pero ¿quién decía esto en aquel tiempo? Pues era una secta que se conoce como la secta de los saduceos, que casi siempre va mencionada ahí con la secta de los fariseos. Eran casi uña y mugre, quienes además en diferentes ocasiones la Biblia menciona que Jesucristo los señaló por su falsa vida religiosa basada en las obras y en las tradiciones. Pero nuestra fe, mis hermanos, se basa en ese suceso que sin lugar a dudas sí pasó, sí sucedió. Nuestro Señor Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios el Padre, y cuando nosotros recibimos el mensaje de salvación y creímos en ese mensaje, ese viejo hombre que teníamos anteriormente, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, muere, y nuestra vida en Cristo comienza resucitando espiritualmente en ese nuevo hombre creado de acuerdo a la justicia, ¿verdad? A la santidad de Dios. Entonces, esas personas que han resucitado juntamente con Cristo, a esas personas de la iglesia de Colosenses, Pablo les dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿qué significa esa palabra buscad? Esa palabra buscad viene del griego, que significa pedir señal, preguntar, preocuparse, procurar, demandar. Es decir, les está diciendo, Colosenses, pregunten, investiguen, preocúpense por saber. Pero los colosenses dirían, ¿pero qué debemos de saber? Pues es saber acerca de la voluntad de Dios. Y bueno, ahí en el versículo, en Juan 17:3, Jesús dice también, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice que te conozcan, ¿verdad? Que sepan quién eres, que te busquen. Ahí conozcan significa entender, comprender. Es lo que Jesucristo quiso darnos en ese mensaje. Entonces, buscar las cosas de arriba significa, mis hermanos, enfocarnos en conocer a Dios, preguntar e informarnos para saber cómo es Dios, cuáles son sus atributos y conocer cuál es su voluntad. Eso significa buscar las cosas de arriba. ¿Y qué significa poner la mira? Eso también, esa palabra viene también del griego que se pronuncia froneo, y significa ejercitar la mente, es decir, entretener o ocupar la mente sobre algún tema o cuestión, es decir, estar dispuesto mentalmente e interesarse de una manera intensa en algún tema. Y este punto nos habla acerca de involucrar nuestra mente, nuestros pensamientos y algo que tenemos solamente nosotros como seres humanos, que es la facultad de razonar. Dice, buscad, nos habla de darnos a la tarea entonces de investigar ese conocimiento que proviene de Dios, de conocerlo a Él, ese conocimiento que nos habla de Él, y poner la mira se refiere a ocupar nuestra mente en el conocimiento que anteriormente ya nos dimos a la tarea de buscar. Mire, un versículo que nos puede aclarar más esto es el Salmo 1, del versículo 1 al 3, ya lo hemos estudiado también. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley medita, usa su mente, dice, de día y de noche. Es decir, que esta persona continuamente tiene su mente ocupada en la ley de Jehová, y es lo que nos está diciendo aquí Pablo al decir pongan su mira en las cosas de arriba. Dice enfóquense, pongan su mente en ese conocimiento de Dios. Entonces dice, no pongan su mira en las cosas de la tierra, continúa diciendo. ¿Esto a qué se refiere? Dice que no enfoquemos nuestra mente para pensar en cuestiones vanas que no son para nuestra edificación. Un ejemplo rápido de la política, ¿verdad? Como dicen que nunca debemos de hablar de política, ni fútbol, ni cosas así, porque en plática siempre vamos a salir mal. Pero la política, más cuando se están llegando las elecciones, ¿qué pasa? Pues por todos lados estamos siendo, ¿verdad? Que ya fulanito sacaron un video donde está robando dinero. Y no, que ya también el hijo del otro ya también salió en videos donde se está robando más dinero. ¿Y qué pasa, verdad? Nosotros nos involucramos en cosas que no nos edifican. Y es la plática a lo mejor de la gente, pero nuestra mente ya se ocupó en esas cosas, que ¿en qué va a terminar? Pues vamos a terminar peleándonos con nuestro mejor amigo porque ya votó por otro partido, ¿verdad? O ya no voy a ir con mi familiar porque no, pues ya son del otro color y pues ya, cosas vanas. En eso no debemos de ocuparnos, dice aquí. No se enfoquen, no pongan su mira en las cosas de la tierra, dice Pablo. Dice, esas cosas que no nos edifican, sino que al contrario nos alejan de la voluntad de Dios. Pero también el no poner las cosas en las cosas de la tierra se refiere a no dejarnos llevar por pensamientos que nos inciten a pecar. Nuestra mente juega un papel muy importante y dependiendo de los pensamientos que tengamos será el resultado de nuestros actos. Si llenamos nuestra mente de lo que vemos, por ejemplo en las series, ¿verdad?, de Netflix, en películas, en esa película que tanto nos gusta, en la música, ¿verdad?, qué padre se oye la música del vecino. Entonces, bueno, ya ni la del vecino, pero ¿qué pasa? Nos llenamos de eso. ¿Y qué es el mensaje, verdad? Pues hablan de sexo, hablan de violencia, hablan de infidelidad, de traiciones. Y si llenamos nosotros nuestra mente con eso, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a terminar poniendo nuestra mira en las cosas de la tierra. Dice otra frase, han muerto ustedes para el mundo. Es decir, ¿qué significa? Que hemos muerto a los delitos y pecados que este mundo ofrece, y aparentemente para la gente del mundo nosotros no tenemos vida porque no la disfrutamos. No sé si le han dicho a usted eso. Dice, pues no, tú no vives la vida, no la disfrutas. O cosas como esas, ¿verdad? Que es que la vida es para gozarse, es para disfrutarse, solo hay una. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no te gozas con nosotros? Que vamos a ir a la disco, al antro. Y bueno, posteriormente, mis hermanos, ya para ir yendo hacia el final, si vemos los versículos que siguen ahí en el capítulo 3, después del versículo 5, habla de eso que nos viene a confirmar de lo que no debemos de poner nuestra mira, que son las cosas de la tierra. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, y en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde dice, no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, ¿verdad? Esta es una lista que el apóstol Pablo da, mis hermanos. Solo son algunos ejemplos, pero se refiere a no poner la vista en lo terrenal, en lo que la gente hace, en lo que la gente de este mundo que no teme a Dios hace todos los días. Nosotros no debemos de poner la vista en ellos. Los jóvenes, ¿verdad? Cuando vemos que pues todos nuestros amigos van a algún sitio para pasarla bien, y pues lamentablemente el Espíritu Santo nos dice, es que tú no debes de ir, ¿verdad? Lamentablemente para el joven, ¿verdad? Pero sabemos que es lo mejor. Dice, es que tú no debes de ir a eso. ¿Qué pasa? Dice, no pongas la vista en esas cosas, porque van a ir a drogarse, van a ir a hacer cosas que no son buenas, que no son buenas ni para ti, que no te ayudan a ti espiritualmente, que te van a desviar de tu fe, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues tenemos que poner la mira en las cosas del cielo, buscar las cosas, ese conocimiento de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué nos está demandando Dios? Pongamos nuestra mira en esas cosas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues nosotros somos llamados también, así como los colosenses, a hacer esto. Yo sé que en el mundo hay muchísimas áreas que jalan, ¿verdad? Que jalan la carne, que nos jalan también a nosotros, que nos quieren jalar. Hay muchas cosas que nos pueden jalar, pero en esos momentos en los que tengamos esas situaciones, dice el apóstol Pablo, nos aconseja también hoy, pongan su mira en las cosas del cielo, no pongan la vista en las cosas terrenales, ¿verdad? Haced morir al viejo hombre. Dice, ustedes ya han resucitado con Cristo. Dice, ese viejo hombre ya no lo vuelvan a resucitar. Dice, vivan conforme a los designios, a la voluntad de Cristo. Entonces, pues ese es el mensaje para hoy, mis hermanos. Espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones y que sea una palabra de ánimo, una palabra de edificación para nuestras vidas, y que el Señor haga el fruto en cada uno de nosotros, mis hermanos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y le voy a pedir que, cerrando nuestros ojos, ahí en nuestro interior, le digamos al Señor, Padre, yo reconozco que he querido ver, Señor, he querido poner mi mirada en las cosas de este mundo. Yo reconozco, Señor, que quizá no me he esforzado como debiera, no me he dispuesto, Señor, enteramente en mi mente, en mi corazón, el buscarte, Señor, como tú lo deseas, como tú lo demandas, Padre. El buscar tu conocimiento, el buscar, Señor, tu voluntad, el buscar esa palabra, Señor, que habla de ti. Señor, yo reconozco que en ocasiones quizás me he enfriado y he dejado que mi carne decida, Señor, por las cosas de este mundo. Pero yo te pido, Señor, que me perdones y me ayudes, que me des, Señor, de tu Espíritu Santo para fortaleza de mi espíritu, Señor, de mi cuerpo, de mi mente, Señor, de mi corazón, para poder, Señor, superar cada tentación y poder estar justo, Señor, íntegro delante de ti, con la ayuda de Jesús, Señor,
con la ayuda de su sangre, con la ayuda de su muerte, Señor, que vino a darnos esa oportunidad, Padre, para presentarnos santos y justos delante de ti. Dios, ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti. Necesitamos estar, Señor, siempre atentos, alertas, Señor. Así como Epafras, Señor, vio ese peligro en la iglesia, Señor, nosotros necesitamos estar alertas, Señor, buscando siempre todo lo que venga de ti, Señor. Gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Vamos a decirle: quiero conocerte más, quiero conocerte más. Cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Jesús, quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte, saber más de ti. Señor, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte, saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más. Y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender
Damos un aplauso a nuestro Dios. En Él estamos seguros.